Este día, bueno, hoy a la mañana también, allí en la iglesia en Salto, viajamos así con tormenta, pero bueno, Dios nos permitió también estar allí, así que fue una bendición para nosotros, primeramente, cada domingo en el que podemos estar junto con ustedes adorando el nombre de nuestro Dios. Bueno, para nosotros es una gran alegría siempre poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, sin más, quisiéramos en este día tocar en una palabra que está en el libro de San Juan, capítulo 21, San Juan 21, 1. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, San Juan 21, 1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Canal de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15, cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta historia está en el último capítulo del libro de Juan. Y habla principalmente de algo, el libro de Juan termina con esta palabra, ¿no? Con este momento en el que Jesús se aparece a los discípulos. Y en el tiempo en el que Jesús se aparece a los discípulos, había sucedido algo tremendo, y era que este apóstol tan conocido, Pedro, que era un hombre que había conocido a Jesús en las mismas circunstancias en las que esta historia es relatada. Él había conocido a Jesús también en una de esas noches en la que él se dedicaba a la pesca junto con los hermanos y algunos amigos que tenían, que muchas veces salían en barcas parecidas. Y sin embargo, él que vivía, digamos, de lo que era la pesca, no había tenido una buena noche. Y mientras iba amaneciendo, Jesús aparece en la orilla y una multitud atrás de él. Jesús le pide la barca prestada y la separa un poco de tierra. Pedro le presta la barca a Jesús y Jesús comienza a enseñar. Y mientras iba enseñando y él iba limpiando las redes que él tenía, sin haber pescado nada en esa noche y sabiendo de que ese día iba a ser difícil, porque cada vez que uno tiene alguna necesidad por alguna circunstancia, muchas veces en nuestra cabeza y en nuestra vida, uno siempre tiene los pensamientos puestos en aquello que muchas veces nos falta y no en tal vez otras cosas. Sin embargo, ese día, mientras Pedro limpiaba esas redes, comenzó también a escuchar parte del mensaje de que este hombre, este desconocido, este rabino, este maestro, hablaba a toda esta multitud. Y en medio de esto algo pasó, algo sucedió. Y es que la palabra de Dios genera fe en las personas cuando es oída. Nosotros no decimos por casualidad que debemos nosotros leer la palabra de Dios porque a nosotros se nos ocurre, porque decimos que es un método eficaz simplemente. Es que la palabra de Dios es viva y verdadera para nuestras vidas. Infunde fe en aquel que la lee, en aquel que la comprende, en aquel que le pide a Dios que derrame sobre nosotros sabiduría cuando la estamos escuchando. Y Pedro escucha esta palabra, y cuando Jesús termina de hacer esto que estaba haciendo, le dice a Pedro, mira,
métete con esta barca allí en aquel lugar y arroja la red a la derecha. Y en el momento en el que Pedro, y en ese momento es cuando Pedro, que era un hombre impaciente o por momentos con altibajos, por momentos estaba con una fe tremenda y por momentos no, pero él era así en todas las partes de su vida, decide él, en su propio corazón y delante de las personas y delante del hermano y muchas de las personas que están ahí, decir estas palabras. Dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos conseguido, no hemos sacado un pez, pero en tu nombre, en tu palabra, en esa declaración que hiciste, voy a ir a hacerlo. Y ahí comenzó la primera experiencia de este hombre con Jesús. Y tuvo tan impacto esa presencia de Dios y lo que él sacó cuando venían recogiendo esas redes, que llamó a otra de las barcas y ambas barcas se llenaron de peces y volvieron hasta la orilla. Y dice que él, abandonando eso, comenzó a seguir a Jesús. Y ahí comenzó él durante unos años a conocer a Jesús, a ver sus virtudes, a ver cómo la gente era sanada, cómo era transformada. También vio junto con sus discípulos cómo ellos fueron salvados arriba de una misma barca, un día de tormenta, cómo Jesús vino caminando sobre las aguas y los guardó, cómo cuando Jesús dormía y ellos no querían despertarlo, de qué manera Jesús se involucró en esa situación y calmó los vientos, tanto que ellos no podían entender quién era este que estaba con ellos. Ellos descubren a Jesús o comienzan a entender quién era este cuando ven que en sus propias vidas son salvadas. Ya no era un ciego que estaba ahí, un paralítico, alguien ajeno a ellos. Ellos no estaban viendo a otra persona, ahora ellos eran los salvados. Ellos eran los que estaban experimentando esto. Y esto es lo interesante del Evangelio. Que cuando nosotros manifestamos el Evangelio a otra persona, la otra persona comienza a tener las mismas experiencias que nosotros tuvimos en otro tiempo. Y estos vivieron eso. Pero pasó el tiempo y Jesús siguió enseñando y se venía el tiempo en el que se iba a cumplir lo que Jesús venía a hacer, y era entregar sus vidas por nosotros. Y una de estas últimas noches, Jesús se acercó a los discípulos, comieron como cualquier día, porque uno no sabe cuándo va a pasar algo en las vidas nuestras. Nunca sabemos qué es lo que va a suceder. Y esa noche, que era como cualquiera, quizás comieron pescado ahí al lado de esas brasas, y Jesús llamó a Pedro aparte y le dijo: mira, Pedro, dice, el enemigo te va a zarandear en estos días, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Y mientras Jesús le decía esto aparte, cuidándolo, guardándolo a Pedro, teniéndolo en un sector, Pedro dice: Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo estoy dispuesto. Y levantaba la voz, aún hasta dar mi vida por lo que tú estás diciendo. Y sacaba su espada y mostraba su espada. Y la Biblia relata que todos los apóstoles, cuando escuchaban estas palabras, también dijeron lo mismo. Pero lo apresan a Jesús. Y en esa misma noche, mientras habían fogones en algunos lugares, algunas casas del oriente que usaban los árabes, tenían dentro a veces fogones en una parte del patio interno. Porque ellos, la vista que nosotros hacemos para la casa, nosotros tenemos la vista de nuestra casa para el lado de afuera, ¿no? Ellos la tienen, para ellos es al revés. Ellos tienen una puerta simplemente y toda su historia la miran hacia adentro del patio. Ahí tienen lo más importante, lo más esencial para sus vidas. Y en muchos patios de estos internos había fogones, había lugares. Y este Pedro, en esa noche que lo arrestan a Jesús y veía lo que estaba pasando con el maestro, él se acerca a uno de esos fuegos. Y mientras se acerca, como había gente que venía para la fiesta, ¿sí? Porque se hacían 3 fiestas al año importantes, 4, y venían de diferentes lugares, judíos que venían, aquel judío mayor de 12 años tenía que venir casi obligado, y venía junto con toda la familia, y en ese tiempo Jerusalén estaba llena de personas, de que hablaban como nosotros podemos decir, quizás de alguno que vive en La Pampa, otro cordobés o alguien, y le conocemos por el acento cómo hablaban. Y Pedro era Galileo, y una mujer que lo escucha hablar, ¿quién sabe de qué? ¿De qué podría hablar Pedro estando su maestro casi apresado? No sé, pero de algo habló, algo compartió con ellos. Qué fría está la noche. Y cuando lo escuchó hablar, dice: me parece que tú eres Galileo, tú me pareces, a ver, sácate, me parece que tú también estabas con eso.
Y esto lo habla un poco el libro de Mateo, casi terminando el libro de Mateo, en el capítulo 26 del libro de Mateo. Dice, Pedro estaba sentado, escucha este relato que es tremendo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, escucha, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Imagínese un hombre de palabra, un hombre que había conocido a Jesús en un momento de su vida en el que él no estaba bien, en el que él estaba pasando un momento difícil, y que a través de esa experiencia que él tiene con Jesús durante todo ese tiempo, adquiere confianza. Y él pensaba que tal vez su palabra era firme, porque él tal vez cuando daba la palabra era verdaderamente así, era real, era verdadero, era sincero. No creo que Pedro no le haya dicho a Jesús simplemente por decir, yo creo que él le ha dicho una palabra certera. Lo que no sabía que cuando se encontraba en situaciones límites, muchas veces la vida le iba a jugar una pasada difícil. Y él lo iba a negar de esta manera. Y lo niega de tal manera que canta el gallo y él lo ve a Jesús a la distancia. Y la Biblia dice que él sale de ahí, sale fuera y llora amargamente. Pero esta historia en la que hay alguien que no niega a Jesús, yo la quisiera compartir a ustedes con otra historia. De un tal Judas, que en el capítulo 26, versículo 14, dice estas palabras de este hombre. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, una de las cosas que a mí me asombra es que cuando hablan de Pedro y de Judas, y hablan de este Judas, muy pocas personas saben esto. Escuchen, entonces Judas, capítulo 27, versículo 3, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, escucha las palabras, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y yo le quiero mostrar la diferencia entre cometer un pecado y caer en manos de Dios, en manos de la gracia, y cometer un pecado y caer en manos de la ley, en caer en manos equivocadas. Este hombre Judas comete una traición, lo traiciona a Jesús, lo vende por unas piezas de plata que de nada le sirvieron. Pero él, si nosotros vemos el relato que yo primero le relaté, este Pedro, a pesar de equivocarse, a pesar de estar angustiado, él conserva la unión junto con los hermanos, conserva la unión junto con los discípulos, se queda junto con ellos, a pesar tal vez de la vergüenza, pero ellos no podían avergonzarse, muy poco los otros, porque los otros tampoco estaban. Cuando lo crucificaron a Jesús, solo unas mujeres, dice, y Juan, estaban ahí presentes. O sea que los demás también estaban escondidos. Pero imagínense la cara de Pedro de saber que él había sido el traidor, el primero de los traidores, de negarlo a Jesús de esta manera. Y sin embargo, él conserva
el estar con los mismos discípulos, mientras que Judas se vuelve a la religión, se vuelve a la ley. ¿Y qué encontró ahí? Condenación. Y encontró que no había un oído como él pensaba. Él pensaba que estas personas iban a ser distintas, pero estas personas lo rechazaron y le dijeron, no nos importa lo que a ti te pase, porque el enemigo no le importa lo que a ti te pasa cuando cometes un error. Y lo primero que hace es condenarte. Y lo primero que te dice es de que no tiene salida. Y lo primero que sintió él, Judas, fue que no tenía salida. Y fue y se ahorcó. Pero lo vemos a Pedro, que utiliza otro tipo de situación. Conserva a los mismos discípulos. Se queda con la angustia, con la necesidad, con el problema, con la amargura de haber traicionado a Jesús. Sin embargo, se queda ahí junto con ellos. Muchas veces el enemigo, cuando uno comete un error, uno cree que ya no hay más gracia, cree que no hay más perdón, cree que nunca va a poder ser restaurado. Mientras Pedro se vuelve a la gracia, a recibir de parte de Jesús algo, Judas toma una decisión totalmente drástica, ajena a los mismos hermanos que él tenía hasta ese momento. Entonces la diferencia cuando uno comete un error es a quién tú te vuelves, a dónde tú vas a buscar ayuda, quién es el que va a decirte algo. El enemigo siempre te va a condenar. El enemigo siempre te va a decir que no tienes tu parte con ellos. No les interesa lo más mínimo lo que te suceda en tu corazón, mientras que Jesús y la gracia te restaura, te transforma. Pusimos justamente esa restauración, esas manos ahí restaurando una madera, una silla, una mesa, algo. Porque Dios se encarga de una manera particular de restaurar la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro le iba a traicionar. Le había dicho, mira Pedro, tú vas a pasar por la zaranda, pero cuando salgas de ahí, escucharon, cuando termines eso, cuando pases por el proceso que a nadie le gusta, vas a poder. Y eso fue lo que logró Pedro. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Y cuando yo escucho de Pedro, no pienso, y en general la mayoría de las personas no piensa en el error de Pedro, sino que pienso en ese hombre que se anima a decirle a Jesús, Señor, ¿puedo ir yo también? ¿Puedo caminar sobre las aguas? Y se anima junto con todos los demás que eran discípulos del mismo Señor. Sin embargo, él se anima a sacar un pie fuera de la barca en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de los vientos, y logra salir por fuera. Y logra recibir de parte de Dios mismo, cuando Jesús dice, ¿quiénes dicen las personas que son? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, nuestro Salvador. Entonces yo me quedo con ese Pedro que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando él se levanta, se pone en pie delante de toda la gente, ahora ya no tiene temor, están las mismas mujeres que lo acusaron, los mismos soldados que lo podían matar. Sin embargo, en ese momento él se levanta y dice, varones, hermanos judíos, tengo algo para decirles, porque estaba lleno de Dios. Y algo él estaba diciendo. Y en ese momento lo escuchan y se convierte en 3.000 en ese mismo día. Me quedo con ese Pedro, porque ¿sabe qué? La gracia siempre va a borrar y va a ser más grande que las cicatrices que puede dejarte el pecado. Entonces cuando pienso en David, que era un hombre, hermanos, que de alguna manera la vida de David fue, hermanos, tremenda en sus corazones. Y un hombre que luchó contra un gigante, que tuvo un reinado extraordinario y que logró conquistas tremendas, hermanos, que logró conquistas tremendas. Y sin embargo, la Biblia que no oculta ninguna de las vidas de ellos. Vemos cómo se equivoca, cómo peca, cómo cae. Sin embargo, yo recuerdo a ese otro David. En mi mente está ese David en el cual Dios lo restaura, lo transforma, lo cambia y permite que su propio hijo pueda levantar un templo. Que tiene consecuencias, claro, pero yo me acuerdo de ese David. Cuando pienso en Noé, no veo ese hombre que quizás después de lo que le pasó se embriagó. Veo ese Noé que tuvo fe,
¿Para qué? Para hacer un arca en un momento en el que no llovía, en un momento en el que alguien le dio una palabra, en el que Dios le da una orden y él comienza a construir y fuera de la burla de todas las personas, de los vecinos, porque no era fácil de ocultar esa arca. Era grande, era importante. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No ves que sos un loco? Y sin embargo, yo recuerdo eso. Y cuando veo del apóstol Pablo, no recuerdo al perseguidor. No recuerdo a ese hombre que perseguía a la iglesia. Que cuando lo matan a Esteban, él estaba ahí diciendo, mátenlo, está bien lo que estamos haciendo. No veo al perseguidor de la iglesia, veo a un hombre que fue un apóstol y fundó iglesias por todo lugar y que nos dejó grandes enseñanzas. Es por eso que a pesar de las cicatrices, de las huellas, que muchas veces nos deja el pecado, hermanos, Dios, con su gracia y su misericordia, hace en la vida de las personas cosas mayores, para que puedan ser recordadas las obras que tienen cada uno. Y no nos oculta la Biblia nada de las vidas de estos hermanos, porque son vidas muchas veces que fluctúan, que tienen hoy una fe tremenda y por allá sus vidas no son lo mejor, y la Biblia no nos oculta su vida. Y a mí eso me trae simplemente, hermanos, que cada vez que Dios aparece en escena, y aparece en el capítulo 21, terminando, ahí termina el capítulo. Hermanos, está terminando. Jesús termina con una misión, pero antes de dar esa misión, porque si usted ve Mateo, termina también con una misión. Termina enviándolo. Marcos termina de la misma manera. Lucas, que tiene 24 capítulos, termina parecido. Pero lo vemos a Juan, el último capítulo, el 21 del libro de Juan. Como antes de dar la última palabra, restaura por 3 veces que él se había equivocado, por 3 veces que lo había negado. Jesús 3 veces lo levanta y lo restaura y lo transforma. Dios siempre tiene, hermanos, en mente transformar nuestra vida, cambiarnos, con un propósito. O sea, Dios tiene propósitos que son de Dios, propósitos en la vida. Y nosotros tenemos que entrar en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces vamos a pasar por situaciones límites, pero usted cuando esté pasando por alguna dificultad, sepan qué manos va a caer su vida, qué es lo que va a decidir después de estar en un momento difícil. Póngase siempre en manos de Dios y no en manos de los hombres. Judas se puso en manos de los hombres y los hombres lo desecharon. Dijeron, nosotros no tenemos nada que hablar contigo, no nos interesan esas piezas, no queremos que nos devuelvas el dinero, no queremos nada de eso. Lo que nosotros necesitábamos hacer está hecho. Y eso no va a haber misericordia contigo, no tenemos nada que ver con eso. Mientras Pedro, en un momento tal vez de debilidad, porque dijo, yo me voy a ir a pescar. No puedo más con esto, quiso volver a su vida pasada. De alguna manera vio, porque cuando a nosotros nos pasa algo, hermanos, enseguida decimos, bueno, yo me quiero alejar de esto, seguramente esto no era para mí, esto no es para mí. Y Pedro dice, voy a ir a pescar. Él quizás durante tiempo no había ido a pescar, porque estaba con Jesús. Pero no estando Jesús ahí, dijo, me voy a ir a pescar. Lo que él no sabía, que en ese mismo día, así como Dios lo conoció un día ahí, también lo iba a rescatar de ese lugar, Jesús. Así que, hermanos, siempre vemos que el que se mueve primero cuando nosotros nos estamos alejando es Dios. Y cuando uno muchas veces quiere esconderse de todo lugar, cuando uno no sabe para dónde ir, cuando uno tiene miedo en la vida, como le pasó a Elías, que se fue lejos, que quiso morirse, que quiso estar alejado, que dejó a su compañero, a su siervo, como un día de camino, lo dejó abandonado y él siguió adelante. Y se puso debajo ahí de un lugar, como deseando morirse y no comía. Dios apareció para rescatarlo de ese lugar. Entonces, hermanos, siempre es Dios el que va a rescatarnos cuando nosotros tenemos temores, cuando estamos perdidos, cuando no podemos ver el futuro, cuando tenemos nuestra vida muchas veces
atacada por lo que nos pasa y por lo que nos sucede. Así que sepa muy bien que cuando pase por situaciones límites, su vida, su corazón, su ser, debe estar en manos de Dios. Debe siempre buscar a Dios ante cualquier circunstancia, y que Dios nunca nos va a tomar más que para restaurarnos. Si hay algo que te repite Dios y que te lo hable, y que te lo hable, y que te lo grita y que te lo dice, es por alguna razón en particular. Dios nunca nos habla lo mismo, sin que tenga alguna razón en particular. Y muchas veces nosotros, por alguna razón desconocida, como que no queremos escuchar, como que no hacemos nada por la situación. Yo estaba preparando un mensaje que hablaba sobre lo que hacía Saúl, el rey Saúl, y Saúl no hacía nada. Ante las circunstancias muchas veces no hacía nada. Entonces yo decía, bueno, nosotros recibimos muchas veces una palabra y no hacemos nada con eso. Y cuando Dios nos habla, y nos habla muchas veces, más de una vez, sobre algún tema en particular, es porque Dios quiere que hagamos algo con esto que tenemos. Hermanos, hagamos algo con lo que Dios nos está diciendo. Si nosotros, Dios nos va a marcar muchas veces en la vida, no una, muchas veces, y no importa el tiempo que tengas en la iglesia, Dios te va a marcar, siempre te va a marcar algo para el cambio, para la transformación, porque Dios tiene propósitos con nuestra vida. Nunca debemos olvidarnos de eso. Dios tiene propósitos con nuestra vida. El Señor le bendiga grandemente.